Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 341, One Shot and Over. Tiranitar se encontró de repente frente a un Ursaring. Este Ursaring era el anterior rey del bosque. Cuando Tiranitar estaba caminando, entró en la zona frecuentada por este Ursaring. Al sentir los leves estruendos en el suelo, Ursaring pensó en investigar la fuente de los mismos. Entonces se encontró frente a este gigante. Cuando vio a Tiranitar, muchos pensamientos pasaron por su mente. También había oído hablar de los tres monstruos que vagan por el bosque, el trío de Tiranitar, Absol y el más aterrador de los tres, Infernape. Los rumores decían que cada uno de estos Pokémon era extremadamente poderoso, por lo que Ursaring se mostraba cauteloso, pero aún tenía sus razones para desafiar a Tiranitar. El poder lo era todo en este bosque, y derrotar a un monstruo del que se rumoreaba cegaramente impulsaría su reputación una vez más. Aunque fue el rey anterior, al fin y al cabo era el rey caído y había perdido su prestigio. Aunque los rumores sobre este Tiranitar sean falsos, derrotarlo aún así haría que la reputación de Ursaring se disparara. A medida que se acerca la batalla entre Toxicruak y Snorlax, el bosque pronto tendrá un nuevo rey y, como cualquier otro Pokémon fuerte, Ursaring también quiere el puesto. Su codicia por el trono es mayor que la de los demás porque él mismo fue rey en el pasado. Desde el día en que perdió su batalla contra Toxicruak, no ha podido recuperar el mismo respeto que los Pokémon del bosque le profesaban cuando era rey. Ursaring, como dicen los rumores, pareces fuerte pero vas a caer, considéralo una bendición ser derrotado por el futuro rey. Ursaring dijo y cargó contra Tiranitar. Había una cosa que a Tiranitar no le gustaba, y era las peleas y batallas no deseadas. Desde el día en que su madre fue asesinada sin motivo alguno, odiaba una batalla que no tuviera nada que molestarle. Al ver a Ursaring cargando contra él con toda su fuerza, Tiranitar se enfureció y de repente lanzó un coletazo contra Ursaring usando cola férrea. Ursaring no se esperaba esto. Lo siguiente que sintió fue una fuerza inimaginable aplastándole el estómago. Ursaring salió disparado a través de 10 árboles seguidos y cayó en un estanque de agua, mientras el agua salpicaba por todas partes. Ursaring está fuera de combate definitivamente, no despertará hasta dentro de 2 días. Los Pokémon que presenciaron esto quedaron petrificados, sabían lo fuerte que era Ursaring, les servían porque les proporcionaba protección, pero ahora fue lanzado a través de 10 árboles con un solo golpe. Tiranitar simplemente miró fijamente al inconsciente Ursaring y se alejó sin importarle lo que pensaran los demás Pokémon de la zona. Aún así, no podía hacer nada al respecto porque Gengar había llevado a cabo esa estúpida broma. Aunque Tiranitar estaba enfadado, no podía hacerle nada a Gengar, ya que este era un monstruo al que solo unos pocos Pokémon de Julian podían enfrentarse. Tiranitar decidió dejar que Infernape se encargara de esto porque sabe que lo que más teme Gengar es a Infernape, y le encantaría ver a Infernape persiguiendo a Gengar por todo el bosque dándole una paliza. Guión bajo 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 guión bajo. Lo mismo le sucedió a Absol. Mientras entrenaba cerca de una colina rocosa, fue interrumpido por un Camerupt, uno de los Pokémon del grupo. Este también quería aumentar su reputación y les dijo a sus seguidores que encontraran a este Pokémon del que tanto se rumoreaba. Después de que algunos de sus seguidores le dijeran que habían visto a Absol entrenando en la colina rocosa, se dirigió allí para derrotar a Absol. Cuando Camerupt llegó allí, vio a Absol entrenando solo, no entendía cómo entrenaba Absol. Simplemente lo vio de pie, inmóvil. Sin perder tiempo, Camerupt se acercó a Absol y lo desafió. Camerupt, tú debes ser el rumoreado Absol, estoy aquí para derrotarte y demostrarle a todo el bosque que soy el Pokémon más fuerte de este bosque. Después de derrotarte, también derrotaré a tus compañeros y me convertiré en el nuevo rey de este bosque. El Camerupt dijo y se rió. Absol miró a Camerupt como si fuera un idiota. Bueno, no culpaba a Camerupt por ser un idiota, ya que pasar toda su vida en la naturaleza los había vuelto salvajes por naturaleza también, pero vivir con Julian es completamente diferente. Él no deja que sus Pokémon corran como tontos sin cerebro, los obliga a pensar antes de hacer nada para que no se metan en problemas.
Camerot, prepárate porque voy a destruirte. Camerot dijo y cargó contra Absol usando carga llama. Absol simplemente se movió a un lado y golpeó a Camerot con un tajo nocturno enviándolo rodando por la colina rocosa. Cuando Camerot llegó abajo estaba noqueado y Absol continuó su entrenamiento una vez más. No le importaba esto en absoluto. Sabía que todo era por culpa de Gengar, pero al final del día solo Infernape podía ponerlo en su lugar. Absol lo sabía y no hizo demasiado alboroto por ello. Cuando regrese disfrutará del espectáculo. Con tiranitar mientras ven a Infernape persiguiendo a Gengar por todo el bosque. Guión bajo 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 guión bajo. Mientras Infernape, Tiranitar y Absol sufrían las consecuencias de la pequeña broma de Gengar, este último, por otro lado, estaba obteniendo ganancias, ya que se encontraba frente a una gran multitud de Pokémon que pujaban con sus vallas y piedras raras por el ganador de la batalla de hoy. Gengar sigue almacenando las vallas y las piedras raras en su dimensión y les da a estos Pokémon una ficha para que puedan regresar a reclamar sus ganancias si ganan. Capítulo 342, The Battle. Mientras el bosque se llenaba con la discusión entre los Pokémon sobre la próxima batalla y quién iba a ganar, los Pokémon que participaron en la enorme apuesta que acababa de tener lugar también estaban emocionados. Por primera vez en su vida, querían que su actual rey ganara para que su precio pudiera triplicarse. Snorlax, que había echado una siesta rápida, se despertó esta tarde. Su estómago aún no está lleno, así que no puede entrar en su sueño mensual tan pronto. Ha comido muchísimas bayas, pero aún no está satisfecho, solo la comida de Julian podrá saciar su hambre. Los Pokémon de esta zona aún le servían con gusto, con su presencia, nadie se atrevía a meterse en su territorio. Los Pokémon de esta zona nunca la abandonan porque aquí tienen todo, desde comida hasta agua, por lo que no saben lo que ocurre fuera de ella. Snorlax tampoco tiene ni idea de que todo el bosque está esperando su batalla contra Toxicruac. Él solo quiere comer y dormir, la vida que siempre ha querido vivir. Guión bajo 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 guión bajo. Mientras Snorlax disfrutaba de su tiempo, su oponente Toxicruac se levantó de su sitio y caminó hacia Sneasel, que parecía estar profundamente dormido. Toxicruac miró fijamente al Sneasel dormido y lo despertó de una patada. Sneasel se sobresaltó y se despertó, miró a su alrededor y notó que Toxicruac lo estaba mirando fijamente. Sneasel, mi señor, ¿qué ocurre?, preguntó Sneasel. Toxicruac, deja de hablar y llévame donde está este Snorlax, es hora de que tenga una batalla, dijo Toxicruac. Sneasel asintió, se puso de pie y comenzó a caminar mientras Toxicruac lo seguía. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Sneasel, pues era uno de los Pokémon que conocían la fuerza de Snorlax. Por muy fuerte que fuera Toxicruac, Sneasel sabía que no podía derrotar al monstruo al que estaba a punto de enfrentarse. Sneasel no perdió el tiempo y llevó directamente a Toxicruac hacia la zona donde se encontraba Snorlax. Cuando los Pokémon del bosque vieron a Toxicruac dirigiéndose hacia donde se encontraba Snorlax, supieron que la batalla estaba a punto de comenzar y la noticia se extendió rápidamente. Pronto, todo el bosque supo que el rey estaba a punto de luchar contra Snorlax. El único Pokémon fuerte que quedaba era Scizor. Cuando se enteró de que Toxicruac estaba a punto de desafiar a Snorlax, intentó encontrar a los demás, pero por alguna razón no pudo encontrar a ninguno. ¿Scizor, se fueron antes de que yo llegara?, se preguntó a sí mismo y comenzó a dirigirse hacia la zona donde se encontraba el Snorlax. Guión bajo 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 guión bajo. Sneasel pronto lleva a Toxicruac justo delante del área donde se encuentra Snorlax y señala en esa dirección. Sneasel, mi señor, el Snorlax se queda dentro de esa zona, dijo Sneasel. Toxicruac asintió y caminó hacia el área donde Snorlax se estaba dando un festín con sus bayas. Toxicruac atravesó un denso arbusto y una enorme área apareció ante su vista.
Vio muchos árboles llenos de bayas, vio muchos Pokémon que eran más débiles de lo que imaginaba, pero su interés pronto fue capturado por el enorme Pokémon en medio del área rodeado de todo tipo de bayas deliciosas y raras. Incluso Toxicruax se sorprendió al ver tantas bayas en un solo lugar, ni siquiera en su zona había tantas. Toxicruax, así que ese idiota decía la verdad. Toxicruax dijo y miró a Snorlax, lo vio comiendo bayas una tras otra sin ningún cuidado. Los otros Pokémon de la zona se percataron de Toxicruax y uno de ellos dio una señal de advertencia, haciendo que todos corrieran a sus casas para ponerse a salvo. Pero Snorlax simplemente lo ignoró, estaba demasiado ocupado comiendo, no le importaban esos asuntos triviales. Toxicruax vio esto y se enojó, él es el rey de este bosque y este Snorlax no le presta ninguna atención. Toxicruax, oye tú, ¿quién te crees que eres? Toxicruax preguntó, pero Snorlax no respondió, ni siquiera escuchó esas palabras, estaba demasiado ocupado comiendo. Al ver que Snorlax lo ignoraba por completo, Toxicruax se frustró y se abalanzó sobre él. Justo cuando Snorlax estaba a punto de meterse la jugosa baya en la boca, sintió que la baya desaparecía de su mano y su boca se cerraba de golpe. No sintió nada dentro de su boca, miró a su alrededor para ver a dónde había ido la baya y finalmente la encontró pegada a la espina del puño de Toxicruax. Toxicruax, así que finalmente me miras, ¿eh? Bueno, de todos modos es inútil rogar por piedad ahora, estás muerto por faltarme al respeto. Toxicruax dijo y se rió. Por otro lado, a Snorlax ni siquiera le importó lo que Toxicruax acababa de decir. Se quedó mirando la baya en la espina de Toxicruax, que rápidamente comenzó a pudrirse debido al veneno que contenía. Snorlax se enfureció al ver esto. Miró a Toxicruax y frunció el ceño. Snorlax, ¿por qué le quitas la comida a Snorlax? Snorlax se enfada. Dijo Snorlax y se puso de pie. Toxicruax, debería ser bueno. Toxicruax dijo eso y cargó contra Snorlax y le propinó un poderoso puya venenosa justo en el vientre. Toxicruax, jaja, ¿qué se siente? Toxicruax dijo eso y levantó la vista para ver la expresión de miedo en el rostro de Snorlax, pero lo que vio lo dejó paralizado en el acto. Snorlax miraba a Toxicruax con furia porque Toxicruax le había quitado su baya y la había destruido. Snorlax, la baya de Snorlax es preciosa, esa baya pertenecía al estómago de Snorlax, pero tú la destruiste, ahora Snorlax te aplastará. Snorlax dijo y bajó la mano sobre Toxicruax. Capítulo 343, Snorlax's Wrath. Al ver la enorme mano que se abalanzaba sobre Toxicruax, su visión se nubló al quedar bajo su sombra. Sintiendo el peligro, Toxicruax se movió de su sitio y retrocedió. Empezó a sudar al darse cuenta de que se había sobreestimado. Se dio cuenta de que no había manera de que pudiera ganar esta batalla, lo único que Toxicruax pensaba ahora era escapar, lástima que Snorlax no lo dejara ir. Intentó escapar pero antes de que pudiera correr para salvar su vida Snorlax golpeó el suelo con las manos haciendo que el suelo temblara, fue un mini terremoto. Toxicruax perdió el equilibrio, tropezó y cayó al suelo. Snorlax, nadie escapa después de comerse la comida de Snorlax. Snorlax dijo y caminó hacia Toxicruax, ahora Toxicruax está petrificado, no podía creer que su tonto deseo de luchar contra alguien fuerte resultara contraproducente. Su veneno no surtía efecto en Snorlax debido a una de sus habilidades, inmunidad, que le otorgaba inmunidad al veneno. Al ver que no había posibilidad de escape, Toxicruax pensó en lanzar un ataque. Toxicruax, sigue siendo un tipo normal, tengo la ventaja. Toxicruax pensó y cargó contra Snorlax usando golpe cruzado. Toxicruax aterrizó el golpe cruzado directamente sobre Snorlax, pero Snorlax ni siquiera se inmutó. Debido al enorme tamaño de Snorlax, su velocidad es muy limitada, por lo que Julian lo entrenó para ser el tanque más fuerte del mundo. Snorlax recibirá daño, pero cuando lo inflige, todo termina. Estos ataques tan fuertes de Toxicruax son como una hormiga intentando morder a un elefante, Snorlax ni siquiera sintió el golpe. Toxicruax se dio cuenta de que se había ofrecido en bandeja de plata frente a Snorlax. Snorlax, rana insignificante. Snorlax dijo y golpeó directamente la cabeza de Toxicruax. Toxicruax cayó como un muñeco de trapo y se quedó atascado en el suelo.
Entonces Snorlax lo agarró de la pierna y lo despegó del suelo como si fuera una cubierta de plástico en objetos nuevos. Entonces Snorlax balanceó a Toxicruack y lo estrelló contra el suelo una vez más, pero no lo soltó. Snorlax, nadie toca la comida de Snorlax. Snorlax dijo mientras golpeaba repetidamente a Toxicruack contra el suelo. Toxicruack ya se había desmayado. Snorlax entonces hizo girar a Toxicruack sobre su cabeza y lo lanzó muy lejos. Desde ese día, Toxicruack desapareció del bosque. Todos los Pokémon que vieron esto quedaron petrificados. Toxicruack era el Pokémon más fuerte del bosque, pero fue zarandeado como un muñeco de trapo. Los Pokémon que viven en esta zona no se sorprenden por este resultado, pero los que presenciaron la pelea se quedaron boquiabiertos. Scizor, que también estaba observando la batalla, tuvo la misma reacción, intentó localizar a los demás, pero no vio ninguna señal de su presencia. Scizor, ¿se enteraron de esto y abandonaron la misión? Los mataré cuando los vea, ni siquiera me advirtieron sobre esto. Scizor dijo eso y se marchó. No quería que Snorlax lo aplastara de esa manera. Entonces Snorlax ignoró todo y volvió a comer, olvidándose por completo del Toxicruack al que acababa de derrotar hacía un minuto. Guión bajo 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 guión bajo. Pronto, la noticia de que Snorlax había derrotado al rey comenzó a extenderse por todo el bosque. Todos quedaron conmocionados al oír esto. Su cruel rey había caído y no se le podía encontrar por ninguna parte. Todos comenzaron a preguntarse quién sería el nuevo rey. Muchos pensaron que Snorlax sería el nuevo rey, pero viendo que a Snorlax solo le gusta comer y dormir, no creyeron que quisiera convertirse en rey. Pronto se extendió otra noticia que afirmaba que Ursaring, Camerupt y Machamp, los posibles candidatos al trono, habían sido derrotados por los supuestos monstruos que vagaban por el bosque, y al oír esto también quedaron conmocionados. Los posibles reyes también han caído, dejando solo a Honchkrow y Scizor para reclamarlo, así que quien haga el primer movimiento será el nuevo rey del bosque. Honchkrow lamentaba su vida porque se había convertido en un trabajador de Gengar y no podía dar el salto para convertirse en rey, mientras que Scizor estaba demasiado confundido por lo que sucedía en el bosque. Pero no perdió el tiempo y se dirigió hacia la zona central, donde tomó el control y se convirtió en el nuevo rey del bosque. Guión bajo 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 guión bajo. La mayoría de los Pokémon que participaron en la apuesta durante la pelea quedaron devastados al enterarse del resultado, mientras que los pocos que apostaron por Snorlax se alegraron mucho y corrieron hacia la zona donde se encuentra Gengar. Cuando llegaron, los pusieron en fila para reclamar su premio, y efectivamente recibieron el triple de la cantidad que habían pagado. Honchkrow se sorprendió al ver a Gengar devolver el premio a los ganadores, pensó que Gengar robaría todo y se escaparía. Honchkrow, jefe, ¿por qué se los devuelves? Con tu fuerza podrías acabar con ellos fácilmente, ¿por qué te preocupas por estos debiluchos? Honchkrow susurró. Gengar, jejeye, soy codicioso pero no soy un imbécil, si les robo iré en contra de todo lo que mi amo me ha enseñado, jejeye, y la cantidad que les devuelvo no es ni siquiera el 1% de lo que tengo para mí, jejejeye. Gengar dijo riendo mientras les daba bayas y cristales a los Pokémon que tenían la ficha de Snorlax. Capítulo 344, Crystal's Plan. La batalla había terminado y los Pokémon de Julian continuaron su día tranquilamente en el bosque. A medida que la conmoción se calmaba, pudieron moverse libremente por el bosque, y los rumores sobre su supuesta crueldad también se disiparon, ya que muchos Pokémon los vieron ayudando a otros. El rumor se disipó, pero aún había quienes les temían. Infernape lo está pasando muy mal cerca de Lopunny, parece que ella lo sigue a todas partes, y debido a su falta de experiencia, no sabe qué hacer, así que simplemente la ignora. Tiranitar encontró una cueva acogedora y agradable, la ocupó y disfrutó de su tiempo a solas sin preocuparse por nada por primera vez. Absol logra aumentar su fuerza durante su sesión de entrenamiento en las colinas rocosas. Mientras Gengar cuenta sus enormes ganancias,
toneladas de bayas y piedras elementales que recibió de los Pokémon de este bosque se almacenan en su dimensión, y revisar tantos objetos le cuesta horas y horas. Snorlax seguía siendo el mismo, comiendo y durmiendo, nada le molestaba, su único objetivo era comer y dormir. Guión bajo 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 guión bajo. Mientras sus Pokémon más viejos pasan el tiempo solos, Julian sigue a su nueva camada a través del bosque, los 9 en total: Crystal, Manaphy, Gible, Cranidos, Victini, Togetic, Luxio, Riolu y Gliscor. Estos 9 están trabajando muy bien juntos, recolectando alimentos a granel, buscando el lugar perfecto para acampar y pasar la noche. Julian simplemente se quedó a un lado observándolos hacer lo que podían. Hoy es el segundo día y los 9 se han dividido en 3 grupos. Un grupo está formado por Crystal, Manaphy y Togetic, que se encargan de buscar comida. El segundo grupo está formado por Luxray, Riolu y Gliscor, que se encargan de cuidar el campamento, mientras que el tercer grupo está formado por Gible, Victini y Cranidos, que se encargan de la defensa en caso de que un Pokémon salvaje interfiera y los ataque. Julian simplemente se sentó a un lado y observó a sus Pokémon hacer lo que podían en el bosque. Entrenaban por su cuenta, comían por su cuenta y jugaban entre sí sin depender de él. Julian, parece que pueden arreglárselas solos en el bosque sin mí. Cuando sean lo suficientemente fuertes, debería dejarlos vagar por ahí y sobrevivir en el bosque. Hablando de eso, ¿qué estarán haciendo los demás? Julian pensó que lo que más le preocupaba era Gengar. Le gustaba gastar bromas que a veces podían causar grandes problemas, pero sabía que Gengar no haría nada malo. Así que decidió esperar hasta mañana y ver qué hacían sus Pokémon más viejos. Julian vio a Crystal, Manaphy y Togetic abandonar el campamento. Julian, deben de estar saliendo en busca de comida, veamos qué traen de vuelta. Julian pensó mientras los veía desaparecer en el bosque. Los 3 pronto comenzaron a encontrar bayas y cualquier cosa que pudiera ser comestible. Los 3 trabajaron juntos para encontrar las perfectas. Crystal se encargaba de determinar si una baya era venenosa o no. Crystal ya se había adaptado a varios tipos, y el veneno fue uno de los primeros tipos a los que Crystal se adaptó, por lo que su control sobre el veneno era muy bueno. Manaphy le trae bayas a Crystal y Crystal comprueba si la baya es venenosa o no, sin darse cuenta de que la cantidad de bayas que recolectaron llamó la atención de algunos Pokémon. En realidad, se trata de una manada de Tyjoux. Estos Pokémon son agresivos. Cuando están en grupo, incluso los Pokémon más poderosos se mantienen alejados de ellos porque siguen atacando incluso después de haber sido golpeados. Se levantan y atacan de nuevo, son combativos y se lanzan contra los Pokémon más temibles. Estos grupos de Tyjoux, que constan de más de 100 ejemplares, observaron atentamente la enorme pila de bayas que los 3 Pokémon habían recolectado. Estos Tyjoux salvajes son salvajes e intentarán arrebatar la comida a cualquier Pokémon que crean que pueden vencer. Viendo que estos 3 son pequeños y no parecen muy fuertes, la manada de Tyjoux decidió arrebatarles la comida. Crystal, Manaphy y Togetic comenzaron a jugar mientras terminaban de recolectar todas las bayas. De repente Crystal notó algo extraño, notó que estaban rodeados por un grupo de Pokémon. Al principio pensó que esos Pokémon simplemente vivían allí, pero al sentir el aura alrededor del área Crystal supo que iban a atacar. Crystal se detuvo, miró a su alrededor y soltó una risita, luego flotó hacia Manaphy y Togetic y los llamó para que se acercaran y les dijeran algo. Crystal, chicos, vengan aquí. Crystal susurró y llamó a Manaphy y Togetic hacia ella. Manaphy y Togetic se miraron y se dirigieron hacia Crystal para ver por qué hablaba en voz tan baja. Manaphy y Togetic prestaron atención a Crystal mientras ésta comenzaba a susurrarles al oído sobre su plan. Al escuchar lo que Crystal les decía, ambos rieron y se miraron el uno al otro. No intentaron mirar a su alrededor para que los Tyjoux no se dieran cuenta de su presencia. Hicieron lo que Crystal les dijo y fingieron no saber nada al respecto. Continuaron jugando mientras esperaban a que los Tyjoux hicieran algún movimiento. Capítulo 345, The Rule of the Forest. Los cientos de Tyjoux que observaban a Crystal, Manaphy y Togetic esperaban el momento perfecto para actuar. Querían que los 3 se alejaran un poco del montón de bayas para poder irrumpir y llevarse todo.
Crystal ya ha preparado un plan para su invitada, ha dado instrucciones a Manaphy y Togetic para que se alejen un poco de las vallas, pero no de golpe, ya que esto podría alertar a los Tyjops. Manaphy y Togetic hicieron lo que Crystal les dijo y comenzaron a jugar y a alejarse lentamente de las vallas. A los Tyjops les pareció natural, ya que vieron a Manaphy y Togetic alejarse de las vallas. Miraron a Crystal y la vieron de espaldas mientras buscaba más vallas. Aprovechando la oportunidad, los Tyjops se lanzaron contra las vallas. Al ver que los Tyjops habían caído en su trampa, Crystal soltó una risita mientras se tapaba la boca con sus manitas y le hizo una señal a Manaphy para que se moviera. Manaphy se elevó y creó un remolino y lo envió hacia el corazón de Tyjo. Esto los tomó por sorpresa, pero era demasiado tarde, el remolino se estrelló contra ellos y los absorbió en él. Manaphy no se detuvo ahí y con su mayor control sobre su poder comenzó a hacer girar el remolino aún más rápido. Entonces Togetic se movió, usó poder ancestral y envió múltiples rocas hacia el remolino absorbió las rocas enviadas por Togetic y comenzó a mezclarlas con los Tyjops. Los Tyjops ahora están siendo golpeados por las rocas dentro del remolino, no esperaban que todos ellos quedaran atrapados en este enorme remolino y luego fueran golpeados en él por enormes rocas. Crystal soltó una risita al ver esto y entonces la zona exterior del cristal rojo en su cabeza cambió a amarillo mientras chispas lo rodeaban. Crystal cambió su tipo a eléctrico y luego lanzó un poderoso rayo hacia el remolino, este fue el golpe final. El rayo se extendió por todo el remolino y electrocutó a todos los Tyjops, que ya estaban en muy mal estado al ser golpeados por las rocas a gran velocidad dentro del remolino, pero debido a su naturaleza de alguna manera sobrevivieron. Pero la situación empeoraba cada vez que las rocas los golpeaban y ahora esta descarga eléctrica de alto voltaje los electrocutó, provocando que todos los Tyjops se desmayaran dentro del remolino. Al ver que había funcionado, Crystal volvió a reírse y le dijo a Manaphy que se encargara del resto. Manaphy también se rió y arrojó el remolino lejos de su vista. Estos tres pequeños, que no tenían ninguna posibilidad contra esta enorme manada de Tyjops, los aniquilaron fácilmente gracias a su trabajo en equipo. Mejoraron mucho su trabajo en equipo después de pasar un día en el bosque sin depender de Julian. Al principio, sin que Julian les diera órdenes, cometieron muchos errores, pero pronto le cogieron el truco. Todavía cometen errores tontos, pero Julian no interviene, simplemente observa cómo superan y resuelven el problema en el que se encuentran. Crystal, vamos chicos, vámonos, miau. Crystal dice y usa telaraña pegajosa y ata la enorme pila de vallas. Durante una de las sesiones de entrenamiento en el bosque anterior, Crystal se encontró con un Ariados y luchó contra él, obteniendo el tipo bicho. Pronto aprendió movimientos como telaraña pegajosa y rayo señal. Crystal se ha adaptado a muchos tipos en los últimos meses, los restantes son roca y acero. Esto se debe a que Julian no sabe cómo hacer que Crystal se adapte a ellos. Estos tres tipos son principalmente físicos y duros, no puede simplemente ordenarle a Cranidos que golpee la frente de Crystal para ver si absorbe su energía. Su plan es que Crystal se adapte al tipo acero llamando a Metagross y entrenándolo con él para que pueda adaptarse a dicho tipo. Una vez que Crystal se adapte tanto al tipo roca como al tipo acero, podrá transformarse en cualquier tipo de Pokémon que desee con solo mover la mano. Crystal, Manaphy y Togetic sujetan un extremo de la telaraña, la levantan del suelo y la llevan de vuelta al campamento donde se alojan los demás. Esto es un bosque e incluso el campamento no es seguro, sin ninguno de los antiguos Pokémon de Julian cerca y su aura aterradora para ahuyentar a los Pokémon molestos, los pequeños tienen que defender el campamento. Si las cosas salen terriblemente mal, Julian siempre está ahí para intervenir e instruirlos para que luchen contra sus oponentes, pero no lo hará a menos que no haya ninguna posibilidad de ganar. Mientras los demás preparan sus cosas para acampar, ojos hambrientos aún los observan. Muchos de los Pokémon de Julian pueden considerarse alimento para muchos Pokémon salvajes. La mayoría de ellos aún no han evolucionado y no tienen a sus padres con ellos para protegerlos, y la existencia de Julian es irrelevante para ellos, ya que los humanos no tienen el poder para derrotarlos. Pero estos Pokémon salvajes siguen siendo cautelosos,
Hay 6 en este grupo y los que llevan tiempo observando saben que hay 9 en total, así que tienen que esperar a que alguno de los idiotas haga un movimiento. Por suerte para muchos Pokémon, estos idiotas parecen haber llegado, una manada de Mictiena compuesta por 4 de ellos. Estaban simplemente pasando por el bosque cuando vieron a este grupo de pequeños Pokémon moviéndose por ahí, miraron a su alrededor y no encontraron ningún Pokémon padre que los protegiera excepto un humano. Así que decidieron atacar, son salvajes y han pasado sus vidas en la naturaleza, la mayoría de ellos no saben lo aterrador que puede ser un entrenador Pokémon con un grupo de Pokémon entrenados para luchar. Si oyen hablar de los Pokémon bajo el mando de un entrenador y de lo fuertes que son, pero al fin y al cabo siguen siendo salvajes y siguen la ley del bosque donde el fuerte se come al débil. No creerán que el Pokémon de un entrenador es más fuerte que ellos a menos que uno de ellos les dé una paliza. Al ver tantos Pokémon pequeños y solo uno completamente desarrollado, los Mictiena decidieron actuar. Capítulo 346, Gavite. Los Mictienas irrumpieron en el campamento y gruñeron a los 6 Pokémon de Julian que estaban allí presentes. Tan pronto como los Mictienas entraron, Gible, Cranidos y Victini también se movieron y los bloquearon. Julian echó un vistazo a esos Mictiena y asintió con la cabeza. Sus Pokémon deberían poder defenderse con mucha facilidad, aunque sean pequeños son poderosos. Gible está muy cerca de evolucionar y Cranidos no se queda atrás y podría evolucionar también en un mes. También está vigilando a los Pokémon que los han estado observando durante bastante tiempo, pero aún así no son rival para el trío formado por Gible, Cranidos y Victini. Los Mataana se sorprenden por el repentino bloqueo de estos 3 pequeños Pokémon. No esperaban que ninguno de ellos se pusiera de pie, pensaban que jugarían al típico juego del gato y el ratón al que están acostumbrados con sus presas. Los Mictiena gruñeron y miraron fijamente a Gible, Cranidos y Victini, sabían que sería una pelea y confiaban en ganar debido a su superioridad numérica de 4 contra 3 pequeños Pokémon. El líder de la manada hizo un movimiento y usó triturar contra Gible. Gible sonrió y cargó hacia Mictiena usando garra dragón. Se lanzó contra la gran mandíbula oscura y la destrozó por completo, y luego aterrizó la garra de dragón justo en la cabeza del líder de la manada, enviándolo a volar y estrellándose contra el árbol. El Mictiena gimió de dolor y se dio cuenta de que el enemigo era más fuerte que él. Cranidos también hizo su movimiento y cargó contra el otro Mictiena usando cabezazo. El cabezazo aterrizó en el pecho del Mictiena y lo aplastó y lo envió volando y también se estrelló encima de su líder de manada. Victini usó repentinamente teletransporte y apareció justo detrás de otro Mictiena, usó puño fuego y lo lanzó lejos mientras el Mictiena rodaba por el suelo y se estrellaba contra otro árbol. 3 Mictienas han caído y solo queda uno. Gible se emociona, salta de un lado a otro y se prepara para dar el golpe final, pero de repente se detiene cuando su cuerpo comienza a brillar. Su estatura comenzó a crecer junto con sus brazos y piernas, le empezaron a crecer aletas en forma de cuchilla en los brazos y las piernas, su cola se alargó y le creció otra aleta. Julian sonrió al ver esto, esperaba que Gible evolucionara, y así fue. Su evolución luce bastante saludable, siendo mucho más alto que cualquier Gavite normal, con sus brillantes y ásperas escamas. Al ver a Gible evolucionar, todos los demás Pokémon también se emocionaron y lo rodearon con curiosidad. Mientras estaban distraídos, el último Mictiena intentó escapar silenciosamente, pero antes de que pudiera hacerlo, Gavite se dio la vuelta y se lanzó hacia él. Mientras sus 2 brazos se rodeaban de energía de dragón, Gavite aprendió doble golpe. Gavite asestó el primer golpe justo en la cabeza del Mictiena, haciéndolo estrellarse contra el suelo, y cuando rebotó, Gavite le propinó un golpe lateral que lo lanzó contra los miembros de su manada. Todos los Mictienas han caído y Gible ha evolucionado a Gavite. Gavite está feliz y salta alegremente. Julian ve esto y se ríe, cuando solo era Gible se veía muy lindo, pero ahora que ha evolucionado a este dragón tiburón terrestre se ve amenazador cuando hace eso, pero en el fondo sigue siendo un niño, así que Julian todavía lo ve como su pequeño compañero. Crystal, Manaphy y Togetic regresan y de repente notan la diferencia en el grupo, se dan cuenta de que su amigo Gible ha evolucionado a Gavite. El pequeño Pokémon saltarín ya no es pequeño, ahora es incluso más alto que Gliscor, que era el más alto del grupo. Dejan caer las vallas y corren hacia Gavite para examinarlo.
Crystal, Manaphy y Togetic se mueven a su alrededor, observando cada parte de su cuerpo. Crystal se ríe y empieza a colgarse de su aleta dorsal, con sus dos colas balanceándose, lo que provoca que Gavite se irrite e intente sacudirse a Crystal, pero cuanto más se sacude, más se divierte Crystal. Gavite se detuvo porque sabía cómo era Crystal, cuanto más discutías con ella, más dejabas que Crystal se divirtiera contigo. Tal como Gavite esperaba, después de detenerse, Crystal se aburrió y soltó su aleta trasera. Pronto los demás también comenzaron a prepararse para la noche, entrenaron juntos después de comer algunas bayas que Crystal y los demás habían traído. En la batalla de práctica, Gavite dominó a todos debido a su enorme aumento de poder, lo que provocó que Crystal se enfureciera y comenzara a atacar a Gavite con ataques de hielo, lo que obligó a Gavite a correr de un lado a otro. Si hubiera sido una batalla seria, Gavite se habría quedado a luchar, pero al fin y al cabo son familia y amigos, todo es diversión y juegos, así que Gavite le siguió el juego a Crystal. El día estaba a punto de terminar, y Julian simplemente observaba a sus Pokémon o charlaba con Choe y Daisy para pasar el tiempo. También fue un descanso para él, ya que no tenía que entrenarlas como todos los días. Estos 2 días también le ayudaron a relajarse, hablar con sus novias y ver qué estaban haciendo en sus vidas. Lo extrañaban mucho e incluso le dieron a entender que tal vez estarían libres para ir a visitarlo, pero no le dieron una fecha exacta. Julian no podía hacer otra cosa que mantener la esperanza de que Chloe y Daisy vinieran a visitarlo. Capítulo 347, Yangar is beaten up. El tercer día también pasó muy pronto, Julian y su grupo de Sinnoh se adentraron más en el bosque para explorar más, sus Pokémon más viejos también pasaron su tiempo solos en el bosque, excepto Infernape, a quien Lopunny seguía a donde quiera que iba. El tercer día estaba a punto de terminar, así que Julian tomó las riendas, envió a los Pokémon de vuelta a sus Pokébolas y caminó de regreso hacia el área donde se había separado de sus Pokémon. Tras viajar durante horas, finalmente llegó a las afueras de la zona. Se percató de que había muchos Pokémon dentro del área, vio algunas grietas en el suelo y algunos árboles rotos a un lado. Julian, ¿qué ha pasado aquí? Pensó y entró, al hacerlo vio a muchos Pokémon alrededor de Snorlax cubierto de bayas, al notar a Julian todos los Pokémon corrieron hacia sus hogares, algunos de ellos se asomaron para ver qué hacía ese humano allí. Algunos de ellos reconocieron a Julian porque lo habían visto antes. Julian mira a su alrededor y ve bayas y frutas por todas partes, y en el centro está Snorlax, que duerme plácidamente. Julian sacude la cabeza y camina hacia Snorlax y lo despierta, Snorlax se rasca el estómago, bosteza, se levanta y mira a su alrededor, ve a Julian y se pone contento y lo abraza con fuerza. Julian se siente asfixiado y le pide a Snorlax que lo suelte. Julian, mírate, solo comes y duermes, deberías entrenar un poco o te vas a oxidar. Julian le dijo a Snorlax. Snorlax asintió, recogió algunas bayas y se las comió. Le pasó una a Julian y le dijo que se la comiera también. Julian sonrió y le dio un mordisco a la baya. Le sorprende lo dulce que es esta baya, estas bayas son mejores que cualquiera que haya probado en este bosque. Julian, estas bayas están muy buenas, puedo usarlas para hacer una tarta deliciosa. Julian dijo eso y recogió algunas bayas para sí mismo, luego esperó allí un rato antes de que uno de sus Pokémon regresara, Absol llegó y vio a Julian y Snorlax esperándolo. Absol frotó su cabeza contra la mano de Julian felizmente. Tiranitar fue el siguiente en aparecer y con cada paso que daba, el suelo temblaba, provocando que muchos Pokémon pequeños que estaban en los árboles perdieran el equilibrio y sus padres corrieran a atraparlos. Entonces entró Infernape, seguido de Lopunny. Julian y sus Pokémon se dieron la vuelta y miraron a Infernape. Lopunny se asustó al ver tantos Pokémon aterradores y se escondió detrás de Infernape. Julian quedó estupefacto, no esperaba que Infernape trajera a alguien consigo. Infernape simplemente se sonrojó, se dio la vuelta y le dijo a Lopunny que se fuera. Gengar también llegó, miró a su alrededor y vio a Infernape con Lopunny. Gengar, jejejeye, Infernape, ¿por qué no nos presentas a tu nueva novia? Gengar dijo y se rió. Al oír esto, Lopunny se sonrojó e Infernape se enfadó.
Gengar ya le había arruinado el momento con ese estúpido rumor que había empezado y ahora tenía el descaro de burlarse de él delante de todos. Snorlax, Tiranitar y Absol sabían que Gengar iba a quedar enterrado, así que retrocedieron lentamente. Julian también se unió a ellos y rodeó toda la zona con su omnifuerza para que Infernape no provocara un devastador incendio forestal. Gengar se rió y se giró hacia sus compañeros para seguir burlándose, pero de repente dejó de reír al ver que Snorlax, Tiranitar y Absol se habían alejado mucho de él, incluso Julian estaba con ellos. Todos tenían una sonrisa en el rostro, no era una sonrisa genuinamente feliz, era una sonrisa que decía que lamentaban no haber sido de ayuda. Gengar se dio cuenta de que estaba en problemas y comenzó a sudar, se giró lentamente riendo nerviosamente para mirar a Infernape. Se congela al ver a Infernape mirándolo con ojos rojos, Gengar ríe nerviosamente y da un paso atrás y otro más, intenta alejarse lentamente pero Infernape está de muy mal humor. Carga contra Gengar con una velocidad que los ojos humanos no pueden ver y le propina un puñetazo directo. Como conoce la premonición, no le resulta difícil a Infernape infligir dolor a Gengar. Gengar grita y corre de un lado a otro con miedo a ser golpeado de nuevo, intenta esconderse en las sombras pero Infernape simplemente las borra con la luz de sus llamas, dejando a Gengar sin ningún lugar donde esconderse. Infernape persigue a Gengar por toda la zona y le da una paliza hasta que Gengar cae al suelo exhausto e incapaz de moverse, hacía mucho tiempo que no recibía una paliza así. Julian no podía dejar pasar esta oportunidad y había llamado a sus Pokémon de Sinnoh para que vieran la diversión, para ellos es entretenimiento y también un proceso de aprendizaje. Aunque saben que sus hermanos mayores Infernape y Gengar son muy poderosos, no los han visto en acción. Cuando los Pokémon de Sinnoh de Julian vieron lo rápidos que eran Gengar e Infernape y solo pudieron ver imágenes residuales y sentir la onda expansiva de su movimiento, vislumbraron lo poderosos que son realmente los antiguos Pokémon de su maestro. Vieron cómo su siempre arrogante hermano mayor, Gengar, era brutalmente golpeado por Infernape delante de sus ojos, y todos rieron y se burlaron al ver a Gengar en ese estado. Incluso Tiranitar y Absol disfrutaban de esto, Gengar siempre los molestaba de forma divertida, pero aún así les irritaba, y verlo derrotado les resultaba muy satisfactorio. Julian también se rió y finalmente detuvo a Infernape. Julian, vale, Infernape, puedes parar, ya debería haber aprendido la lección. Julian dijo eso y le dio una palmadita en la cabeza a Infernape para calmarlo. Gengar quedó inconsciente mientras su cuerpo se cubría de humo, Infernape lo atacó con muchos ataques de fuego. Julian sacó un tipo especial de valla y se la dio a Gengar, lo que le ayudó a recuperar la conciencia. Gengar se rió y se disculpó con Infernape. Infernape simplemente lo ignoró y se dirigió hacia Lopunny, diciéndole que se marchara. Le explicó que tenía que irse con su amo y que no podía estar con ella. Esto entristeció a Lopunny, quien corrió hacia el bosque. Infernape suspiró y regresó junto a Julian. Julian también suspiró al ver esto, Infernape finalmente había hecho una amiga que no pertenecía a su grupo de Pokémon, sino que era salvaje y, además, adulta. Cuidarla sería difícil, ya que su naturaleza indómita la acompañará siempre. Si tiene suerte, podría encontrar un buen entrenador que la adiestre. No tiene cabida en su equipo e Infernape también lo entendió, así que le dijo a Lopunny que se marchara. Julian, no te preocupes, podemos volver y encontrarnos con ella. Julian dijo y sonrió. Infernape se sonroja y aparta la mirada, Julian simplemente sonríe al ver esto. Capítulo 348, Challenging the Pastoria Gem. Con el nuevo rey en el bosque, todos los antiguos Pokémon recuperaron sus territorios, lo que permitió a los Pokémon salvajes recuperar su hogar. También era hora de que Julian se marchara, la sesión de entrenamiento había terminado y tenía que ir a la ciudad de Pastoria para desafiar al siguiente gimnasio. No pierde el tiempo, devuelve todos sus Pokémon a sus Pokébolas y retoma el camino en su bicicleta. Por suerte, la ciudad está muy cerca del bosque, así que no tuvo que acampar en él. Pronto llegó a la carretera principal y la siguió hasta la ciudad. Tras horas de cabalgata, finalmente divisó a lo lejos la ciudad de Pastoria. Julian, ciudad de Pastoria, lo único que hay en esta ciudad es el gran pantano, debería poder salir de esta ciudad y regresar al oeste.
Julian pensó que aún tenía que desafiar a un último gimnasio del lado oeste de Sinnoh, el gimnasio en Ciudad Canalave. Se decía que el líder del gimnasio de Canalave era muy fuerte, uno de los entrenadores más fuertes de Sinnoh después del alto mando, así que Julian estaba emocionado por ver qué le tenía preparado Byron, el líder del gimnasio de Canalave. Julian borra de su mente el pensamiento de Canalave y se concentra en Pastoría, ya que su próxima batalla es contra Crusher Wake, conocido por su estilo de batalla agresivo, que deja que sus Pokémon reciban golpes para luego lanzar un ataque más poderoso a cambio. Aunque la estrategia parezca estúpida, le ha funcionado, ya que sus Pokémon son muy poderosos y tienen estadísticas de defensa muy altas. Pronto entra en la ciudad con el rostro cubierto por la máscara de tela, es lo mismo de siempre, ve a personas y Pokémon coexistiendo, pero aún así es diferente, cada ciudad tiene una atmósfera distinta, su cultura es muy diferente y su estilo de vida también. Por eso a Julian le gusta viajar, porque así puede conocer muchas culturas diferentes junto con sus Pokémon. Poco después llegó frente a un hotel, entró y tomó una habitación. Le pidió al gerente que no informara sobre su llegada y entró en su habitación. En cuanto entró en la habitación, se dio un baño, había pasado 3 días en el bosque sin ninguna fuente de agua potable. Tras refrescarse, se sentó frente al ordenador para echar un vistazo rápido a su oponente y ver qué recursos tenía a su disposición. Se conectó a internet y buscó información sobre Crusher Wake, pronto se abrió una página donde encontró datos sobre Crusher Wake. Tras desplazarse hacia abajo en la página, descubre que Crusher Wake tiene 3 Pokémon que utiliza para luchar contra sus rivales, Quagsire, Gyarados y su as, un Floatzel. Quagsire es su primer Pokémon con estadísticas de ataque y defensa similares, siempre saca a Quagsire primero para poner a prueba la fuerza y la debilidad del retador, mientras que su Gyarados es un poderoso atacante físico con una fuerte defensa especial. Su Floatzel es la excepción en su equipo, tiene un ataque físico muy potente con estadísticas altas, pero carece de defensa física y especial, aunque su velocidad también es muy alta, lo que lo convierte en un atacante de alta velocidad. Julian no entendía por qué Crusher Wake entrenaría a sus Pokémon en velocidad cuando su estrategia de batalla consistía en recibir golpes directos del oponente. Julian, ¿su Floatzel conoce algún movimiento defensivo poderoso? Pensó un momento y comenzó a buscarlo en internet, pero no pudo encontrar ninguno. Suspiró y decidió no darle importancia. Julian, no tengo nada más que hacer en esta ciudad, debería desafiarlo hoy y marcharme mañana, no tiene sentido quedarme aquí. Julian pensó un momento, cerró el ordenador, salió del hotel y se dirigió directamente al gimnasio. Sus Pokémon ya habían entrenado lo suficiente, así que deberían poder dar una buena pelea. No tarda mucho en llegar a la salida del gimnasio. Desde fuera parece un estadio enorme, mira a su alrededor y no ve a nadie, así que entra, una vez dentro ve a una chica de pie sobre el mostrador de recepción. Niña, señor, ¿cuál es el motivo de su visita? Ella pregunta. Julian, estoy aquí para desafiar al líder del gimnasio. Él dice y la mira. Chica, entonces, por favor, entra. Informaré al líder del gimnasio sobre esto. Lo verás en el campo de batalla. Dice, señalando en dirección al campo de batalla. Julian asiente con la cabeza y camina en esa dirección. Al entrar, ve un gran campo de batalla cubierto de agua. En el centro del campo de batalla hay unos discos circulares para que los Pokémon con patas puedan correr. Este campo de batalla es ideal para un Pokémon de tipo agua. Julian comprendió por qué Crusher Wake entrenó a su Floatzel para la velocidad, con agua por todas partes, actuaría como un escudo, y se sabe que el agua detiene muchos ataques. Mientras que su Floatzel actuará rápido y realizará ataques pesados con velocidad mientras usa el agua como su escudo. Julian, bueno, esto será interesante, veamos qué tan fuerte es realmente su Floatzel. Julian pensó y esperó a Crusher Wake. Capítulo 349, Julian vs. Crusher Wake. No tuvo que esperar mucho porque Crusher Wake entró a grandes zancadas, es un hombre enorme con hombros muy anchos y lleva un atuendo extraño. Tiene algo de aspecto extraño sobre la cara, Julian no sabría explicar cómo era. Lleva pantalones azules y negros, botas amarillas y cinturón. Guac, así que tú eres el retador, ¿eh?
Crusherweg se quedó de pie en su sitio y miró a Julian. Hacía varios días que no tenía un rival. La última vez luchó contra un chico que usó Pokémon de tipo fuego y tierra contra él y finalmente ganó en su tercer intento. Crash no entendió qué quería el chico, pero aún así, al final, logró derrotarlo. Julian, sí, y terminemos con esto de una vez. Dijo Julian. Wack, eres un engreído, ¿no? Te voy a demostrar por qué me llaman Crusherweg. Weg dijo eso y dio una palmada, y poco después entró la misma mujer que estaba en la recepción vestida con un uniforme de árbitro. Luego comenzó a explicar las reglas de esta batalla, que son las mismas que en cualquier otro gimnasio, con 3 Pokémon en uso, y solo el retador puede cambiar de Pokémon durante la batalla. Julian estaba de acuerdo con las reglas, quería terminar con esto rápidamente para poder planear su regreso al oeste de Sinnoh. Decidió terminarlo rápido. Árbitro, ambos pueden elegir sus Pokémon. La árbitra hizo su llamada, con eso Weg sacó a su primer Pokémon, Quagsire. Como Julian había esperado, Weg sacó a su Quagsire como su primer Pokémon. Julian lanzó su Pokébola y sacó a Gabite como su primer Pokémon. Como planea terminar esto rápidamente, no tiene que andarse con rodeos. Podría usar a Luxio, pero Quagsire es inmune a los ataques de tipo eléctrico, por lo que perdería mucho tiempo y quiere acabar con su oponente rápidamente. Árbitro, ¿están listos ambos entrenadores? Ella pregunta, a lo que ambos asienten con la cabeza. Árbitro, entonces, que comience la batalla. Con un gesto de la mano, la árbitra da comienzo al combate. Weg no pierde el tiempo y da el primer paso. Despertar, usar rayo de hielo. Julian contraataque con lanzallamas. Cuando Quagsire usó rayo hielo, Gabite respondió con un poderoso lanzallamas que destruyó fácilmente el rayo hielo y golpeó a Quagsire después. El lanzallamas envolvió a Quagsire, pero no le causó mucho daño debido a su excelente resistencia contra los movimientos de tipo fuego. Julian ahora doble corte. Cuando Julian dio la orden, Gabite se zambulló en el agua y la atravesó a toda velocidad como el tiburón que es. Se movió tan rápido que Weg no tuvo la oportunidad de indicarle ningún movimiento. Gabite salió disparado del agua y asestó 2 poderosos golpes dobles justo en la cabeza de Quagsire. La cabeza de Quagsire se entumeció y cayó de espaldas, sentado y confundido. Julian ahora cola de hierro. Gabite giró rápidamente y, usando cola de hierro, lanzó a Quagsire volando fuera del campo de batalla, justo detrás de Crusherweg. Crusherweg se sorprende al ver esto, no esperaba que su Quagsire cayera en solo 2 movimientos, pero se da cuenta de que Gabite es mucho más poderoso que todo su equipo. Sabía que ni siquiera su Floatzel podría soportar esos golpes. Despierta, no me rendiré tan fácilmente, vamos Gyarados. Wack llamó a su Quagsire de vuelta a su Pokébola y sacó a su tanque Gyarados. Su Gyarados es el tanque de su equipo, lo entrenó para resistir incluso poderosos ataques de tipo eléctrico. Su Gyarados puede soportar de 4 a 5 poderosos ataques eléctricos antes de debilitarse, pero entretanto, su Gyarados ya habría acabado con su oponente con sus poderosos ataques. Julian Gabite regresa. Julian llamó a Gabite, sacó su siguiente Pokébola y la lanzó al aire. De ella salió Luxio, que se paró sobre una de las pequeñas plataformas y miró al gigante que tenía delante. Wack, ya veo, ahora quieres aprovechar una ventaja de tipo, pero no funcionará contra mis Gyarados. Wack dijo y se rió. Julian Luxio, trueno, a toda potencia. Bajo la orden de Julian, Luxio desató todo su poder en este ataque, y de repente todo el campo de batalla se llenó de corrientes estáticas que erizaban el vello. Nubes oscuras se formaron en el techo cuando la electricidad comenzó a acumularse en su interior, y el chasquido produjo un sonido atronador. Al ver esto, Weg se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de ponerse feas. Bomba hidráulica de uso rápido Gyarados. Wack dio la instrucción, pero era demasiado tarde, el rayo descendió y envolvió a Gyarados. Gyarados sintió la electricidad recorrer su cuerpo mientras intentaba resistir el dolor y mantenerse consciente, pero se sobreestimó. Un segundo después, cayó al suelo y salpicó el agua, esparciéndola por todas partes. Todo terminó en un solo y poderoso movimiento, Gyarados quedó inconsciente. El árbitro dice, Gyarados no puede luchar, Luxio gana.
La árbitra anunció la victoria de Luxio. Wek quedó conmocionado, nunca había visto un trueno tan potente dentro de un edificio. Debido al espacio limitado, no se puede utilizar trueno en toda su extensión, cuanto mayor sea la nube de tormenta, más fuerte será el rayo. Wek frunció el ceño y miró al Luxio de Julian, respiraba con poca intensidad, lo que significaba que había utilizado una cantidad significativa de poder en ese ataque. Wek no dijo mucho y retiró a su Gyarados para sacar a su último Pokémon. Despierta Floatzel, vámonos. Envió a su as, Floatzel. Despertar esta vez no me rendiré tan fácilmente. Wak dijo eso y parecía decidido a acabar con el Luxio de Julian. Capítulo 350, Julian vs Crusher Wake, 2. Julian, Luxio, terminemos con esto rápido. Julian dijo, y al oírlo, Luxio asintió. Luxio está muy cerca de evolucionar de nuevo. Después de su primera evolución, entrenó mucho dominando su elemento. Julian espera que tanto Luxio como Cranidos evolucionen al mismo tiempo, tal vez con unos días o una semana de diferencia. Esta batalla servirá como otro entrenamiento para que Luxio perfeccione su técnica y su poder. Despierta Floatzel, el oponente se cansará, lo derrotaremos, usa pulso de agua. Floatzel creó una enorme bola de agua y la disparó contra Luxio a gran velocidad. El pulso de agua dejó una estela tras la superficie del agua al atravesar el aire. Julian quedó impresionado al ver la contundencia de la maniobra. Julian usa Thunderbolt. Luxio contraatacó con rayo y lo lanzó hacia pulso de agua. El rayo atravesó pulso de agua destruyéndolo por completo y continuó su trayectoria hacia Floatzel. Despertar Floatzel en el agua. Floatzel se movió rápidamente y se zambulló en el agua esquivando el rayo, desapareciendo de la vista de Luxio. Juliano, manténgase alerta, dijo Julian. Sabía que los Floatzels pueden moverse muy silenciosamente dentro del agua, lo que los convierte en cazadores de emboscada perfectos en el agua. Luxio todavía no puede usar sus ojos para ver a través de cosas como su evolución, y estar en una plataforma flotante limita mucho sus sentidos. No puede localizar a su oponente que está bajo el agua, pero no está preocupado, ser de tipo eléctrico viene con algunos buenos conjuntos de movimientos. En cuanto Floatzel sale e intenta asestar un fuerte golpe a Luxio en su punto ciego, Julian ya está encima de Floatzel. Julian ahora, descarga. Cuando Luxio escucha a Julian, ni siquiera le importa su oponente y simplemente usa descarga enviando rayos de área amplia por todas partes y a uno de los Floatzel atrapados. Floatzel no se esperaba esto, recibió una fuerte descarga y se estrelló contra el agua, pero no había terminado allí, la electricidad continuó atacándolo bajo el agua, la cual estaba siendo liberada por Luxio. Después de que Luxio se detiene, Floatzel emerge lentamente a la superficie, exhausto y herido, ya que al no tener una defensa especial alta no pudo soportar ese descarga a quemarropa. Despertarse Floatzel, ¿puedes continuar? Wak preguntó. Sabía que ese ataque le había causado mucho daño a Floatzel. Floatzel asintió con la cabeza diciendo que podía continuar. Pensaron que podían atacarlo usando el agua para camuflarse y atacar a Floatzel en su punto ciego. Ahora tienen que idear otra estrategia para derrotar a Luxio. Julian, Luxio, acabemos con esto, Nuzlocke. Con la orden de Julian, Luxio cargó contra el herido Floatzel usando las plataformas flotantes. Al ver a Luxio realizar un movimiento físico, tanto Wek como Floatzel se sorprendieron, pero esta también era su oportunidad. No podían dejarla escapar, ya que su oponente ni siquiera estaba usando un ataque de tipo eléctrico, que no causaría un daño grave a Floatzel. Despierta Floatzel, hagámoslo, Aqua Jet. Floatzel se rodea de una capa de agua y se lanza hacia Luxio a gran velocidad, ambos corren el uno hacia el otro y están a punto de chocar. Cuando se acercan mucho, Luxio reduce repentinamente la velocidad y sus largas y afiladas garras, ocultas dentro de su pata, salen disparadas, desprendiendo chispas eléctricas. Julian ahora. Mientras Julian dice esto, Luxio salta y se coloca encima de Floatzel mientras este todavía está usando Aqua Jet y clava su garra y se agarra a Floatzel. Poco después Floatzel recibe una descarga eléctrica tremenda y con el agua cubriendo su cuerpo el efecto se duplica, haciendo que Floatzel se estrelle contra el agua. Luxio se baja de Floatzel y salta sobre la plataforma flotante que está cerca de él y mira fijamente el agua.
Los Luxios generan y almacenan su electricidad en sus patas, que circula a través de sus garras, por lo que acercarse directamente a ellos puede ser devastador. Con ese ataque que surgió de la nada, no había manera de que Floatzel pudiera sobrevivir, y tal como Julian había previsto, Floatzel emergió a la superficie completamente desmayado. Árbitro, Floatzel no puede luchar, Luxio gana, por lo tanto, el ganador de esta batalla es el retador. El árbitro dio su resultado, dando por finalizada la batalla. Luxio está cansado, ya que usó demasiada electricidad, y camina lentamente de regreso hacia Julian. Julian sonríe y se da una palmadita en la cabeza. Julian, lo hiciste genial, ya puedes descansar. Dijo eso y envió a Luxio de vuelta a su Pokébola. Crasherwake miró a su Floatzel inconsciente y suspiró, lo devolvió a su Pokéball y miró a Julian. Despertar, eres muy fuerte, no tuve ninguna oportunidad. Wake dijo y sacó una insignia y se la lanzó a Julian. Julian la atrapó en el aire y miró la insignia. Fen, es una insignia redonda azul y plateada. Julian sonrió y salió del gimnasio. Tal como esperaba, esta batalla terminará pronto. Este tipo de entrenadores son muy fáciles de manejar para Julian porque solo se basan en la fuerza bruta. Sí, puede funcionar si el oponente es débil, pero si el oponente es muy fuerte, solo están cavando su propia tumba. Claro, Julian no tiene de qué quejarse, cada uno tiene su propio estilo de batalla y si ellos y sus Pokémon se sienten cómodos con él, no tiene nada que importarle. Regresa a su habitación de hotel para hacer el check-out y marcharse. Tras entrar en el hotel, realiza el check-out rápidamente, se sube a su bicicleta y se dispone a marcharse, pero de repente la agente Jenny lo detiene al final de la salida de la ciudad. Julian, ¿qué ocurre, oficial Jenny? Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.